Quise titular esta serie Dios anda tras tu dinero porque muchos de nosotros pensamos eso. Muchos de nosotros lo hemos creído o llegamos a esa conclusión inocentemente. Tal vez alguien con quien crecimos nos lo dijo, o tal vez una iglesia a la que fuimos nos dio esa impresión, o tal vez incluso algún otro pastor nos hizo sentirlo antes de que se subiera a su jet lujoso que obtuvieron con el dinero que fue dado a su ministerio. El punto es que quién sabe cómo llegamos a esas conclusiones, pero esa creencia de que Dios anda tras nuestro dinero realmente cambia mucho cuando nos damos cuenta que afecta lo que hacemos con nuestro dinero. La semana pasada hablamos de este simple concepto, de que no somos dueños, que solo somos administradores. Y la semana pasada fue realmente sobre el qué. Esto es lo que debemos hacer, pero hoy quiero hablarles del por qué. Entonces, ¿por qué nos lo dijo Jesús? ¿Qué debemos ser mayordomos? Y si vivimos así, tanto sobre lo que hacemos con nuestras vidas, y cuando uso el término riqueza también me refiero a todo lo que tenemos, todas nuestras relaciones, nuestro dinero, lo que nos ha sido confiado, nuestros trabajos, nuestras cosas, nuestra casa, nuestro auto, nuestra bicicleta, lo que sea. Todo lo que tenemos es parte de lo que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a hablar del por qué debemos ser administradores. Ahora, primero déjame hacerte una pregunta muy personal. ¿Alguna vez te despidieron de tu trabajo? A mí sí, y es un momento bastante difícil de la vida cuando esto sucede. Pero todos podemos identificarnos en algún nivel. Todos hemos perdido un trabajo o al menos hemos perdido alguna oportunidad. Y lo que es peor es cuando lo perdemos y sabemos que lo merecemos. Ya sea porque no hicimos todo lo que podíamos hacer, no lo mantuvimos porque no nos esforzamos lo suficiente, o quizás ni siquiera fuimos todos los honestos que podíamos ser. A lo mejor te la pasaste jugando Candy Crush mientras tenías que estar trabajando. Todos sabemos o podemos imaginar lo que se siente. Y hoy vamos a permitir que Jesús nos cuente una historia. Es una parábola. Jesús contaba constantemente parábolas. Era conocido por ser un gran narrador, porque usaba historias para enseñarnos cosas sobre cómo es Dios y sobre cómo Dios piensa de nuestra vida y sobre cómo debemos vivir. Y de las 40 más o menos parábolas que tenemos registradas de la vida de Jesús, aproximadamente un tercio de ellas son sobre el tema del dinero. Jesús habla mucho del dinero. Jesús hablaba del dinero porque sabía que nuestro dinero domina nuestros pensamientos y domina nuestra vida. Este tema domina el papel de la enseñanza de Jesús porque sabe cuánto domina en nuestra propia vida. De hecho, hay un estudio que se hizo sobre cuánto pensamos en el dinero. Específicamente, este estudio dice que de todo lo que pensamos, pensamos en el dinero más que en cualquier otro tema de la vida, incluso más que el sexo. Pensamos en cómo adquirir dinero, cómo adquirir más dinero, cómo gastarlo, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo, cómo pedirlo prestado, cómo contarlo, cómo prestarlo y a veces incluso cómo regalarlo. Pero hoy vamos a aprender a través de la historia que nos cuenta Jesús que si queremos ser realmente ricos, si queremos saber lo que es ser verdaderamente ricos, tenemos que adoptar la perspectiva de Dios sobre el dinero. Y así Jesús nos contó esta historia, se encuentra en Lucas 16 y empieza así. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Ahora, tal vez ya captaste la pista, que el tema de esta parábola es claramente sobre el dinero. Había un hombre rico que tenía un administrador y el administrador fue acusado de malgastar sus posesiones. Así comienza la historia. Ahora, como dije, esto se encuentra en Lucas 16. Y junto antes de esto, en Lucas 15, para aquellos de ustedes que son buenos en la trivia bíblica, puede que recuerden que Lucas 15 en realidad tiene 3 parábolas. Comienza con la parábola de la moneda perdida. Una señora que tenía 10 monedas y perdió una de ellas y barrió toda su casa para encontrar la que se había perdido. Luego Jesús contó una parábola sobre un hombre que tenía 100 ovejas y 99 de ellas estaban sanas y salvas, pero una de ellas se había perdido. Y luego contó una historia sobre un padre que tenía 2 hijos y uno de los hijos se había perdido. Y esa historia está realmente conectada con Lucas 16. Es en el mismo escenario en el que Jesús contó todas estas historias. Los 2 pasajes están unidos. Al inicio del 16 puedes ver, Jesús contó otra parábola dándonos a entender que fue en el mismo instante. De hecho, Lucas 15 trata de este padre que tenía 2 hijos y uno de los hijos se fue a otra tierra y malgastó toda su herencia y esa es la historia. Es un ejemplo de una manera terrible de usar el dinero. Pero Jesús ahora nos va a dar una manera positiva de usar el dinero.
Así que lo está contando o lo está contrastando con la historia que acaba de contar. Hay un propietario, un hombre rico, que tenía un administrador acusado de malgastar sus posesiones. La historia continúa. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Estás despedido, estás acabado, estás fuera, no más, estoy cansado de esto. Y así despide al gerente. Ahora, tampoco creo que estamos muy exentos de esto, todos en algún punto nos podemos identificar. La historia sigue. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Y se dice a sí mismo, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Y entonces tiene una epifanía, una gran idea. Es un tipo muy creativo, es un tipo muy ingenioso y tiene este momento de iluminación y dice, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Ahora, Jesús está presagiando lo que va a suceder en esta historia. Él dice, sé lo que haré, ya que solo tengo esta oportunidad y la tengo que aprovechar antes de que me vaya. Tengo una estrategia de cómo puedo usar la oportunidad que tengo ahora, en este momento, para congraciarme con la gente, para que después de que ellos me puedan dar la bienvenida en su casa. Y esto es lo que hace, esta es la estrategia. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Ok, quizás te haya pasado esto, ¿no? A mí me han contado que cuando Hacienda o CFE o los del agua te dicen, ¿sabes qué? Debes una gran cantidad, pero si pagas ahorita esto y te dan una cantidad menor, ¿te ha pasado? ¿Coppel lo hace? Me parece que es una empresa muy misericordiosa. No lo son. Pero te puedes imaginar cómo sería, ¿verdad? Tu banco te llama y te dice, tienes esta deuda grande en tu tarjeta de crédito, pero si pagas ahorita esto, cancelamos tu deuda. Y cada persona dice normalmente, ¿es en serio o es una broma? ¿Es increíble? Sí, absolutamente. Debo 100 barriles de aceite y puedes pagar ahorita. Debes 100 barriles de aceite y puedes pagar ahorita 50 y ahí muere. Va, no se diga más, le entro. Eso es lo que hace con el primero. Y luego viene el segundo y hace algo muy parecido. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó el administrador, le dijo, toma tu factura y escribe 80. Y siguen los regateos. Ahora bien, no sabemos exactamente qué tipo, si este tipo estaba tratando de engañar al patrón de nuevo en cuanto al dinero, o tal vez le estaba quitando lo que hubiera sido su comisión por estas deudas, no lo sabemos. El hecho de que Jesús mencione esto en su historia no nos deja claro si nos está poniendo un ejemplo de algo malo para que no lo hagamos, o si solo es un hecho de la misma historia. Pero independientemente si está bien o mal, es un punto muy importante por lo que Jesús dice a continuación. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Mira, cuanto más leía yo sobre esta parábola para preparar esta prédica, más me despertaba el hecho de que no hay detalles ocultos en la historia. Esta historia es una historia de ficción. Jesús inventó esta historia. No hay más componentes que los que Jesús dio. No hay nada más. No hay una explicación secreta. No hay detalles ocultos. No hay nada que podamos aprender que la haga menos complicada y tampoco hay ninguna razón para que la hagamos más complicada. Parece que el punto, la gran idea es claro que Jesús elogió a este hombre. Simplemente eso, el dueño que usualmente en las parábolas de Jesús representa la figura de Dios, estaba alabando a este hombre porque este hombre actuó con astucia. Simplemente eso. Como hablamos la semana pasada, este hombre era un administrador. Estaba administrando la oportunidad que se le había dado y Jesús celebra lo astuto que era y la forma en que la administraba. De hecho, esto es lo que debemos hacer. Nos va a instruir. Esto es lo que quiero que hagas. Se te han dado cosas, se te ha dado tiempo, relaciones, oportunidades, un trabajo, dinero, coche, bicicleta, lo que sea que esté bajo tu cuidado. Y Él está diciendo, presta atención a cómo lo usas. Gástalo en cosas realmente necesarias. Guarda algo para más adelante. Da algo con el propósito de que otros conozcan a Jesús. Cuida a las viudas y a los huérfanos y hazlo con ganancia y con gracia y con generosidad.
crea fondos para la educación de tus hijos, crea cuentas de jubilación, contrata un seguro de desempleo, controla bien tu dinero, ahorra bien, aprende a negociar un trato, aprende a regatear, lee las letras pequeñas, compra en busca de una ganga, usa cupones, aprovecha ofertas. Dijo, todo eso importa, sé un administrador astuto. Ese es el punto. Recuerda que la semana pasada dimos esta definición de mayordomía. Mayordomía es usar el dinero y los recursos dados por Dios para las metas y objetivos dados por Dios. Entonces, tenemos que saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, y eso debería determinar cómo administramos lo que nos ha dado. Y Él dice que esa es la forma en que debemos vivir, independientemente de todo lo demás que tengas que cuidar. Hazlo de forma astuta. Y de hecho, elogia a la gente de este mundo, la contrasta de hecho con la gente que se supone que ha recibido la luz de la revelación de Dios. Mira lo que dice. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Básicamente está diciendo, escucha, ya sea que conozcas a Jesús o no, puedes ser un administrador astuto y a veces los administradores más astutos son los que ni siquiera conocen a Dios. Eso es el colmo, ¿no? Y compara a los que lo siguen con los que no lo siguen y está diciendo, está bien, puedes aprender de todos ellos, pero a ti se te ha confiado una vida, adminístrala bien. Y específicamente dice, esta es la razón por la que quiero que la administres. Y esto es muy importante. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. Ok, usa tu riqueza mundana para ganar amigos para ti. Ahora, ¿no te parece manipulador? A mí me parece, cuando yo leo esto, es decir, tuve que pensar en esto y procesarlo, y lo que he llegado a entender es que lo que parece que Jesús está tratando de ayudarnos a entender es que lo que tenemos puede darnos influencia con otras personas. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo usamos lo que tenemos? Debe ser usado de tal manera que nos consiga algo con esas personas. Nos compra influencia para que nos escuchen. Y sé que suena manipulador, pero espera. Es increíble cómo la generosidad sin restricciones es una de las formas más fáciles de hacer un amigo. Mira, si invitas a alguien a comer, te pondrá atención. Si le das a alguien el ray, te escuchará. Y Jesús está diciendo, debes ser astuto en la forma en que lo haces. Usa lo que tienes ahora para tener influencia después. Y nos da más claridad al respecto. Mira lo que dice. A fin de que cuando estas se acaben, hablando de las riquezas, porque ¿sabes qué? Porque se van a acabar, ¿no? De hecho, cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada con nosotros al más allá. Él está diciendo, usa lo que tienes ahora para que cuando se acabe, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Ahora, este versículo de entrada no se entiende fácilmente. Y lo que está diciendo es que haya gente en la próxima vida que esté agradecida por la forma en que usaste lo que tienes ahora, en esta vida. Está diciendo que hay una correlación entre cómo usas tu dinero ahora y cómo la gente se va a sentir sobre ti allá, en la próxima vida. ¿Quieres que la gente que esté allá piense de ti, solo estoy aquí por la forma en que usaste tu riqueza cuando estabas en la tierra? Mira, un par de cosas que aprendemos y que probablemente hayas captado en esto. Jesús está diciendo, hay ciertas cosas que duran más allá de esta vida, pero ¿qué crees? La riqueza no es una de ellas. Todos sabemos que te das cuenta de que vas a dejar todas tus cosas. Bueno, puede que tú mismo no llegues a regalar todas tus cosas, pero alguien lo va a hacer por ti, alguien va a regalar todas tus cosas. Y está diciendo, puedes aprender a regalar ahora para que influyan en otras personas o simplemente pierdes la oportunidad de hacerlo. Pero tu riqueza, lo que tienes, las cosas que manejas ahora, dice que debes usarlas de tal manera que te hagas amigos, que haya gente que se alegre de que las hayas usado de la manera en que lo hiciste. Otra manera de decirlo sería, usa tu riqueza temporal para asuntos de valor eterno. Usar la riqueza que tienes temporalmente, usar la oportunidad que tienes temporalmente de una manera que tenga impacto eterno, que tu generosidad sea usada para el bien de la eternidad, que seas generoso con la gente de tal manera que llegue a experimentar la alegría de las cosas que realmente importan. Esto es lo que Jesús nos va a enseñar. Nos está enseñando que el punto no es que el dinero es malo, el dinero no es malo ni bueno. Es una herramienta, se trata de cómo lo usamos. Es algo que debemos poder usar, pero nosotros decidimos cómo lo usamos y debemos usarlo para cosas que realmente importan.
cosas que trascienden esta vida. La riqueza como herramienta es maravillosa, pero la riqueza como un Dios es horrible. Y muy a menudo tratamos nuestra riqueza como si fuera algo que realmente queremos adorar o que amamos, pero todos sabemos que la riqueza nos fallará. Mira, tú has visto a gente a la que le ha fallado la riqueza. Han apoyado su escalera, la escalera de su vida, en la casa de la riqueza y ahí han construido su vida solo para darse cuenta que la escalera estaba apoyada en la casa equivocada. La riqueza es una herramienta, pero ¿sabes qué? La riqueza también es una prueba. De hecho, nos dice esto: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Sigo leyendo. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Las cosas verdaderas, las riquezas verdaderas, son las cosas que trascienden esta vida. Cosas como la alegría, la paz, la satisfacción, la influencia. Esa es la verdadera riqueza. Conocer realmente al que te hizo, esa es la verdadera riqueza. Estar en relación con el que te dio la vida, el que sopló el aliento de vida en tus pulmones. Esas son las verdaderas riquezas. Si alguna vez has tenido esa increíble experiencia en la que alguien se bautiza en la iglesia y contamos su historia por medio de un video y luego esa persona agradece a alguien y le dice: y quiero agradecer a tal persona por invertir en mí, por invitarme, mi vida nunca será la misma gracias a él o a ella. Mira, esos momentos son la verdadera riqueza de la vida. Parece como si dijera: la forma en que uses tus cosas determinará si realmente llegas a experimentar la verdadera riqueza de la vida. Y continúa enfatizando este punto y dice: y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Y luego hace esta enorme declaración, y tal vez lo hayas escuchado antes, pero es una conclusión tan poderosa y contundente para esta parábola. Ningún sirviente puede servir a dos patrones: menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y culmina con: ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Escucha, yo conozco la tentación de amar el dinero, la riqueza, tanto que se apodera de nuestro corazón. Por eso este título de la serie del que Dios anda tras tu dinero es una broma tonta, porque Dios no quiere tu dinero. Dios quiere mucho más que eso. Dios quiere tu corazón y Él sabe que tu corazón está atado a tu dinero. No podemos adorar el dinero, no podemos amar el dinero y amar a Dios o adorar a Dios. No, al mismo tiempo no se puede. Dios quiere que usemos nuestro dinero como una herramienta, no que adoremos nuestro dinero. Y muy a menudo me he encontrado a mí mismo adorando a Dios por el dinero. Dios, gracias por la forma en que me has cuidado, gracias por la forma en que me has bendecido o porque tú me suples. Pero Dios está tratando de recordarnos, de hecho Jesús está tratando de ayudarnos a recordar que no adoramos a Dios por el dinero, adoramos a Dios con nuestro dinero. Nuestro dinero es una herramienta que utilizamos para ayudar a otras personas a experimentar la misma gracia, el mismo perdón, el mismo amor que nosotros hemos experimentado. Y el objetivo de esta parábola es que aprendamos a ser administradores astutos para poder ser dadores generosos. Este es el porqué. Por eso quiere que aprendamos a ser administradores astutos. Pero si administraras lo que tienes realmente bien, se desbloquearían las oportunidades para que seas un dador generoso. Y eso es lo que todos queremos. Cada uno de nosotros en lo profundo quiere ser conocido como alguien que es generoso. Ahora, hablando de lo que significa ser un dador generoso, me gustaría usar estos tres conceptos que inician con la letra P. Y sabes, desde que yo los escuché por primera vez, nunca los he olvidado. De hecho, se han convertido en el marco de cómo veo la generosidad y por eso quiero dártelos a ti. Pero antes de llegar a ello, quiero hacerte esta pregunta. ¿Crees que hay vida después de esta vida? Piénsalo bien. La mayoría de la gente lo cree, pero tú, específicamente tú, ¿lo crees? Y es una pregunta sincera, de hecho es una pregunta muy grande. La razón por la que esta pregunta es tan importante es porque vamos a decir que no lo crees. Digamos que crees que es solamente esta vida y cuando se acaba, se acabó y no hay nada más allá. Bueno, si esta vida es todo lo que hay, entonces ni siquiera deberíamos estar escuchando esto. Y de hecho, como gastas tu dinero, deberías de gastar cada centavo en ti mismo. Consúmelo todo, solo hazlo todo por ti. Sin embargo, si hay una vida después de esta vida, parece que Jesús está diciendo,
cómo gastas tu dinero, cómo gastas todo, tu tiempo, tus oportunidades, tus recursos, y cada centavo importa profundamente. Así que a la luz de eso quiero compartir con ustedes estos 3 conceptos que inician con la letra P, porque han sido muy útiles e impactantes para mí. El primero es prioridad. Si realmente creemos que hay una vida después de esta vida, si hay vida después de esta vida y queremos llegar a ser alguien que administre bien lo que tenemos porque queremos llegar a esa vida, ¿verdad? Entonces, dar generosamente significa que damos con prioridad. Pero la mayoría de la gente, como sabes, la mayoría de la gente usa su dinero así. Primero viven, luego ahorran, y digo que la mayoría de la gente, en realidad la mayoría de la gente no ahorra. La mayoría de la gente gasta, escucha bien esto, gasta alrededor del 120% del dinero que tienen. ¿Cómo le hacen? No sé, son magos. Pero si resulta que queda algo, entonces tal vez ahorran. Y luego, finalmente, la mayoría de la gente, por último, da. ¿Ok? Si hay algo que queda después de vivirlo y después del ahorro y después de todo eso, entonces tal vez darían algo. Y la prioridad significa que voy a darle la vuelta a esto y voy a dar y luego voy a ahorrar y luego voy a vivir. Esto nos ha ayudado enormemente a mí y a mi esposa porque al principio de nuestro matrimonio, y llevamos poco más de 30 años casados, y al principio de nuestro matrimonio teníamos muchas discusiones sobre la generosidad. Ambos queríamos ser generosos, pero los dos teníamos una visión diferente de la generosidad. Yo soy más frío y ella es más espontánea. Yo soy más lógico y más reflexivo y ella puede ser más emocional y bondadosa. Entonces, entender este principio nos puso a ambos en la misma línea, aún a pesar de ser tan diferentes. Ahí estábamos, en la misma línea. Pero te animo a que hagas todo lo posible para que dar sea una prioridad sin importar tu temperamento o tus emociones. Tienes que averiguar cómo hacerlo porque queremos ser personas que usen nuestras cosas, que usan sus cosas, para que más adelante, en la próxima vida, haya alguien que esté agradecido por la forma en que las usamos aquí. ¿Ok? El segundo concepto es porcentaje. Ahora, ¿ves esta gráfica? Vamos a poner, en el eje X vamos a poner la palabra tiempo, el concepto tiempo, y luego en el eje Y vamos a poner el concepto dinero. A medida que crecemos, y esta sería lo ideal para cada vida, a medida que envejecemos, muchas veces en la vida los ingresos crecen. Ahí va, vamos avanzando en edad, van avanzando nuestros ingresos, van avanzando contigo. Y así, lo que mucha gente sabia hace es donar en la medida que sus ingresos aumentan, porcentualmente. Y ahí está, esta es la medida en la que ellos dan también. Van creciendo y siguen aumentando la manera en la que dan. Pero lo que hace esta idea de ser un porcentaje de donación es que nos ayuda a decidir, a medida que crecemos, vamos a tratar de fijar nuestro nivel de vida, vamos a fijar lo que gastamos para que a medida que nuestros ingresos crezcan, el porcentaje que damos también realmente crezca. Pero el problema es que en la mayoría de las personas esto no sucede, es totalmente diferente. Estoy seguro de que eres consciente de esto. En nuestro país, cuanto más tiene la gente, menos porcentaje da. Y esto es una tragedia porque debería ser lo contrario, que cuando más crecen tus ingresos, si das porcentualmente, va a crecer también y al menos en la misma proporción lo que des. Ahora, si somos seguidores de Jesús, incluso deberíamos ser personas que fijen su nivel de vida para poder aumentar su nivel de donación, para poder tener un porcentaje más alto de donación y por eso te animo a que lo hagas. Por lo menos tienes que averiguar qué porcentaje de tus ingresos necesitas realmente para vivir y luego cuánto del resto puedes decidir dar el próximo año. Este es un ejercicio simple y fantástico para cada uno de nosotros. Ahora, en tercer lugar, y este es mi favorito y es el más desafiante, pero también deberíamos ser dadores progresivos, ¿ok? Deberíamos vivir de forma progresiva. Ya sabes, la forma en que Jesús habla del crecimiento, utiliza los frutos. Dice, nuestro crecimiento debería ser como la forma en que crece la fruta. No siempre la ves, pero se hace más grande con el tiempo, crece con el tiempo y esa es la forma en que deberíamos crecer tú y yo. Deberíamos madurar como personas más generosas, mejores personas, personas que se parezcan más al Dios al que sirven y deberíamos ser personas más progresivas en nuestra generosidad. Ahora mira. No hablamos mucho sobre el 10%, literalmente sobre la palabra diezmo o lo que se llama típicamente diezmo. No hablamos mucho sobre esa palabra diezmo como tal. Hablamos más de dar de manera porcentual. Pero no lo hacemos, no tocamos el tema diezmo, te voy a ser sincero, porque para algunos de ustedes
el 10% es demasiado bajo para la cantidad de dinero que reciben. El 10% literalmente es una broma. Y entonces, ¿qué pasa si decides voy a dar de manera progresiva y a medida que vaya recibiendo ganancias, a medida que mis ingresos aumenten, voy a aumentar la cantidad de generosidad? ¿Qué pasaría? Ahora, por otro lado, quizás para algunos de ustedes sienten que el 10% es demasiado alto. Tal vez se siente intimidante o da miedo. Y hablo de las personas que nunca han dado y tienen un montón de deudas y todo está en desorden y no tienes ni idea de cómo poner las cosas bajo control. Esto no se lo estoy diciendo a quien ya tomó la decisión de dar un 10%, porque si reduces lo que das en este punto, vas a empezar a ver esa reducción en tus ingresos también. Y estoy seguro que nadie quiere ir hacia atrás. Pero si tú no has tomado ese paso de dar de manera porcentual, porque sientes que un 10% es difícil por la situación que vives, piensa esto. ¿Por qué no empiezas dando un 5%? Y solamente trata de crecer. Tal vez el próximo año trata de ir a un 6%. Y luego, ¿qué tal al 7%? Y a medida que creces en la vida y empiezas a experimentar esa bendición, ¿qué tan increíble sería si la cantidad que das también pudiera crecer? Esos son los 3 puntos. Ahora, resumiendo, creo que la forma en que los seguidores de Jesús deberíamos dar es que deberíamos ser dadores prioritarios, dadores porcentuales y dadores progresivos. De hecho, deberíamos ser administradores astutos para poder ser dadores generosos. Deberíamos poner atención a cómo estamos gastando para poder ser dadores generosos, porque si realmente hay vida después de esta vida, entonces tienes que creer que esa vida dura más e importa más que esta vida. Así que si crees que hay una eternidad, entonces, ¿qué pasa si decides empezar a tratar tu dinero sabiendo que realmente existe la eternidad? Creo que es la forma en que Jesús nos llama a vivir. Dios no anda tras tu dinero, Dios anda tras tu corazón, así que sé un administrador astuto para que puedas ser un dador generoso.